Buenas, bienvenidos a este primer video, segundo en realidad, porque ya tengo uno publicado en mi cuenta de YouTube. Fue hecho el año pasado para la facultad más que nada. Este es el primer video de este 2024 cubriendo tenis, de lo que se va a tratar mi canal de YouTube, hablando de tenis únicamente. El video anterior también hablé de este deporte, pero ahora lo vamos a hacer con mayor regularidad. Entonces este sí es oficial, el primer video de este año. Más que nada 3-4 videos. Este es el de la primera semana del Abierto de Australia. Vamos a estar comentando todo lo relacionado a lo que sucedió en estos primeros 7 días de este primer Grand Slam, de este primer gran torneo del 2024. Así que arrancamos nomás con el video. Bueno, empezamos nomás y nos metemos de lleno ya para comentar absolutamente todo lo ocurrido en esta primera semana del Open de Australia. 4 temas elegí para hablar principal, para darle un marco y segmentarlo. El primer tema que vamos a hablar es de, como se ve ahí en la pantalla, Djokovic, Alcaraz, Medvedev y Sinner, de los 4 mejores jugadores que tiene el torneo. No es spoiler ni nada. Y además son los 4 mejores rankeados del circuito. El segundo tema es, nos preguntamos si hubo grandes sorpresas hasta el momento. El tercer tema, vamos a hablar de la floja actuación de los sudamericanos. Y para cerrar, lo mejor de la semana, el mejor partido, el mejor jugador. Damos un par de logros, aquellos deportistas que han sobresalido por el resto. Y empezamos ya directamente y nos metemos con ese primer tema. Y vamos a hablar de los 4 mejores jugadores del circuito. Djokovic, Alcaraz, Medvedev y Sinner. Los nombro así porque es la forma en que están rankeados. Vos podés decir si Sinner hoy está mejor que Medvedev, si Alcaraz hoy es el 1. Lo cierto es que están así rankeados. El único jugador que le puede quitar esa primera posición al serbio es Alcaraz, por la cercanía que está con los puntos únicamente. Así que vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, ¿no? De Djokovic, ¿qué decir de Djokovic, no? Un jugador, un robot, una máquina, simplemente el mejor. Lo titularía así a Novak Djokovic, y todo el tiempo diría que es el mejor, pero lo está demostrando en cada partido. Él ya está en cuartos de final del circuito. Ayer jugó contra Mannarino, el francés, un jugador bastante, y esto es otra cosa, pero un jugador bastante raro de ver a Mannarino. Un jugador que juega con mucha muñeca, corre mucho la pelota, pero para pegar no se mueve tanto. A mis ojos, estéticamente, no lo veo un jugador disfrutable a Mannarino, pero si bien es un gran jugador, es el número 20 del mundo, por algo está en ese lugar. Pero bueno, mucho no pudo hacer. Ayer perdió 6-0, 6-0, 6-3. Una superioridad absoluta de Djokovic. En 1 hora 46 minutos nomás lo despachó. No, hay una foto que se ve que Djokovic no corrió tanto porque se lo vio luego del partido haciendo un poco de bici, como para quemar más calorías, ¿no? Pero bueno, es lo que demostró Djokovic. Grandes sensaciones también en el partido anterior contra el argentino Echeverry, ganándole también en 3 sets, con mucha diferencia. Si bien llegaron a un tiebreak, la diferencia es abismal de Djokovic con sus rivales. Sigue siendo un robot, es un robot, sigue siendo el mejor, quise decir, y es claramente el favorito. Después vamos a hablar un poco de ese favoritismo, porque he visto encuestas tanto en redes sociales como en grandes apuestas, de qué hay que tener en cuenta, ¿no? Para decir quién es el favorito para este torneo. Si vos me preguntas a mí, mi respuesta es Novak Djokovic, pero bien cerquita está Alcaraz. Para mí está Carlos Alcaraz muy cerquita de Djokovic. Para mí
el español es el mejor espectáculo posible que hoy tenés para presenciar tenis. Un jugador que se divierte, que tiene grandísimos golpes, pero que emana esa felicidad, esa juventud que tiene Alcaraz. Un jugador muy, muy transparente. Si yo hoy tendría que elegir entre los 4 para ver un partido, y yo me voy por el español, por esto que estoy contando. Además de que está en un nivel increíble. Alcaraz jugó 3 partidos porque hoy juega su encuentro de cuarta ronda, pero también simple, fácil, sencillo, pasó de cada obstáculo. Capaz que el partido más esperado ese era justo en primera ronda porque jugaba contra Gasquet, un jugador conocido del circuito, que ya estaba un poco grande, pero ese primer set estuvo muy entretenido de ver. Se fue hasta un tiebreak. Pero lo mismo, Alcaraz está igual que Djokovic, capaz un poquito por debajo, porque Djokovic es Djokovic y tiene la experiencia que lo respalda a Novak. Eso capaz le falta a Alcaraz, pero bueno, quedó demostrado y se vio el año pasado que le puede ganar a Alcaraz. Y es muy probable que sea la final de este Australia Open, así como lo fue Wimbledon el año pasado. Y Sinner y Medvedev, como dije antes, capaz lo podés poner, capaz a vos te gusta un poquito más Sinner, más Medvedev. Lo cierto es que, por lo que se ve hasta ahora del Australia Open, Sinner para mí es el tercer favorito a quedarse con el torneo. También entendiendo y hablando únicamente del juego de los tres, ¿no? Es el tercer favorito a quedarse de este torneo. Ganó los 4 partidos, no se dio ningún set. Es hasta ahora el único jugador del circuito que no se dio ningún set. Ganó todos 3-0. Y también un rodillo. Sinner, un rodillo en la cancha. Y siendo también muy superior a los rivales. Es un jugador con muchísimo talento, con muchísimas herramientas tenísticas para avasallar al rival. Un jugador muy fuerte, muy potente también. Y por eso yo hoy lo pongo como mi tercer favorito a ganar el Australia Open, o por lo menos a llegar a las finales. El único tema es que, por eso también quería hablar antes del favoritismo. Sinner tiene que enfrentarse a Djokovic, si todo sigue igual, en esa posible semifinal. Y Medvedev sufrió más de la cuenta y casi se va más rápido de lo que tenía pensado el ruso. Ganó el primer partido, no fácil, si bien el rival sufrió una lesión y había perdido el primer set. Se le complicó, y ni hablar del segundo partido, que después lo vamos a hablar un poquito más adelante. No quiero hacer muchos spoilers, pero bueno, jugó contra el finlandés Ruusu Vuori en un partido icónico, lo dijo hasta el propio Medvedev luego en la conferencia de prensa, pero bueno, luego vamos a hablar de ese partido más que nada. Pero bueno, tiene que jugar hoy su partido de cuarta ronda. Sufrió más de la cuenta, lo repito, porque hay que tenerlo en cuenta. Ya tiene bastantes minutos jugados en su espalda de lo que va hasta ahora, así que eso le puede complicar al ruso. Pero bueno, esos son los 4 mejores jugadores del circuito, del torneo, y no veo otra final que no estén por lo menos 2 de estos 4 jugadores. Pasamos al segundo tema de los que preparamos, y es si nos preguntamos si hubo grandes sorpresas hasta el momento. Podemos hablar de varias, porque si bien han derrotado a varios top 30, top 40 jugadores que no están rankeados, pero bueno, teniendo en cuenta también el nombre de los jugadores, yo creo que, como ven en pantalla, estos dos son las 2 grandes sorpresas del torneo. También por el momento en que fueron eliminados, Rune por Arthur Cazaux, el francés, en segunda ronda, en 4 sets, perdón.
Y lo mismo para Dimitrov en 4 sets, pero en tercera ronda. Pudo jugar una más el búlgaro. Pero esta sí fue una gran sorpresa. Teniendo en cuenta también que estos dos jugadores habían jugado la final 1 o 2 semanas antes en el torneo ATP 250 de Adelaida, demostrando grandísimo nivel por parte de los dos jugadores. Dimitrov, un jugador que no lo teníamos mucho en nuestra cabeza el año pasado, hizo una resurrección increíble. Dimitrov, un jugador un poco más de la vieja escuela, ya con 34 años, 35. Pensamos que ya se había acabado, pero bueno, tuvo un grandísimo 2023. No ganando títulos, pero sí jugando hasta la final de las ATP Finals. No, ATP Finals no, del Master 1000 de París, frente a Novak Djokovic. Entonces, y también me dolió mucho la derrota de Dimitrov, básicamente porque es un jugador muy entretenido de ver, un jugador con grandísimos golpes, se mueve muy bien adentro de la cancha, me hace recordar a mí a todos los aficionados del tenis que hemos visto jugar a Federer. Nos hace acordar un poquito a Roger por sus movimientos, sus golpes, su revés, y eso está genial y buenísimo, obviamente con muchísima diferencia, pero ya que te haga acordar a su majestad es muchísimo decir eso. Por eso Dimitrov es un jugador que al público en general le gusta mucho, le cae muy bien. Entonces fue una derrota sorpresiva para los aficionados, un jugador que pagarías una entrada para ver, igual que, como dije antes, de Alcaraz. Y Rune lo mismo, jugador con muchísimo potencial, muy joven también, que ha tenido un cambio de entrenador el año pasado, muy importante, porque a partir de ahí también Rune volvió a aspirar a pelear por algo. Jugó la final, como dije, del primer torneo del año en los primeros días de enero. Perdió con Dimitrov, esta fue la final, por eso también fue sorpresiva la derrota temprana. Contra un jugador que también luego vamos a hablar, ese francés Arthur Cazaux, está dando que hablar en este Australia Open. Pero bueno, para mí esta fue las dos grandes sorpresas del Australia Open. La eliminación de Rune y también de Grigor Dimitrov. Bueno, el otro tema que vamos a hablar es de la floja actuación de los sudamericanos en este Abierto de Australia. Lo mismo sucedió el año pasado, en 2023. Ningún sudamericano a partir de cuarta ronda no había más. Ya habían quedado todos en tercera ronda. Lo mismo sucedió en este año, con bastantes representantes que entraron en el cuadro principal, 12 para ser exacto. Pero bueno, no pudo ser el año. Otra floja actuación por parte de los sudamericanos que bueno, ya no tiene más representantes ni de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. Como dije antes, 12 fueron los jugadores que entraron en el cuadro principal, 8 quedaron afuera en primera ronda. El más destacado, la sorpresa más destacada negativamente hablando, fue la derrota de Harry, el chileno que venía haciendo un gran año, lo hizo en realidad en 2023, y que en él había muchas esperanzas puestas para que por lo menos avanzara bastante más de ronda. Se esperaba que 2 o 3 partidos ganara, pero bueno, quedó fuera en primera ronda con Cobolli. Por eso digo que Harry es número 18 del mundo. Bueno, ahora va a caer seguramente un poco. Se tenía puestas esperanzas en él. Los que pasaron a segunda ronda fueron Galán, el colombiano, Páez, Cerúndolo y Echeverry, 3 argentinos. Destacar acá, y también ya lo digo en la segunda ronda, de 4 sudamericanos pasaron 2. Justo se tuvieron que enfrentar Páez y Galán. Y además, bueno, pasó el argentino y también Echeverry. Destacar a Echeverry, creo que fue el jugador sudamericano más destacado de
de este Australia Open, por también a los jugadores que se tuvo que enfrentar. Andy Murray, Monfils, es cierto que están en otro momento de su carrera, pero bueno, no es fácil jugar contra esos nombres, con el público en contra, siempre. Entonces Etcheverry, tanto a Murray como a Monfils, le ganó en 3 sets corridos. Lástima que luego, bueno, se tuvo que enfrentar a Djokovic. En eso no tuvimos suerte, los dos argentinos, en llegar a tercera ronda. Páez se tuvo que enfrentar a Sinner y Etcheverry a Djokovic. Y Etcheverry dio pelea también, bueno, perdió en 3 sets, pero dio más pelea. Y por eso creo yo que fue el jugador más destacado y un jugador a ver, que hay que sentarse a ver, un jugador interesante, que va a avanzar en el ranking. Creo yo que va a ser un buen año el de Etcheverry y va a terminar siendo el jugador argentino más importante del 2024. Bueno, y para cerrar el último tema del video, lo mejor de la semana, lo dejamos acá. Vamos a hablar del partido, del mejor partido, el más entretenido, el que más condimentos tuvo y del mejor jugador de esta semana. Por parte del mejor encuentro, del mejor partido, es sin lugar a dudas el de Daniil Medvedev contra Emil Ruusuvuori, el finlandés. Un partido increíble. Fue hasta 5 sets, 4 horas y 21 minutos de partido. Medvedev pudo levantar un encuentro que hasta parecía casi imposible por el nivel que manejaba el finlandés y el bajo nivel del ruso. 3-6, 6-7, 6-4, 7-6, y en ese quinto y definitivo sets lo aniquiló Medvedev 6-0. Tener en cuenta que fue uno de los partidos que más tarde terminaron en la historia del torneo. Terminó allá por las casi 4 de la mañana. Se convirtió en el tercer encuentro que más tarde terminó. Y bueno, Medvedev pudo levantar. También lo destaco porque se lo ha tenido muy en cuenta y se lo ha relacionado a Medvedev en sentido contrario a lo que sucedió. A un jugador que se le han remontado partidos increíbles. Todos tenemos en mente aquella final mítica también del Abierto de Australia de hace 2 años, cuando Nadal le levantó un 0-2 en contra, que tenía todo para ganarlo el ruso. También sucedió en otra final de US Open, también contra Nadal, y bueno, se lo ha visto en varios momentos a Medvedev perder partidos increíbles. Por eso lo quería poner en este caso al revés, dándole una mención positiva, levantando un partido muy difícil, con mucha sangre fría para el ruso. Y por eso habíamos dicho también que sufrió bastante Medvedev. Sufrió muchísimo, no solo en ese partido, también en la ronda anterior, en la primera ronda. Por eso también había dicho que lo ponía un poco por delante a Sinner, como favorito a quedarse con el torneo. Pero bueno, no hay que nunca quitar del medio a Medvedev. Todos lo sabemos, ¿no? Ya desde 2019 es un jugador que siempre dice presente. Por lo menos hasta cuartos de final, semifinal, el ruso siempre está. Y el jugador de la semana se lo doy a Arthur Cazaux, el francés. Aquí podríamos haber puesto a otro jugador, a Sinner, por ejemplo, que fue el único jugador que no se dio sets. A Djokovic también, a Alcaraz, bueno, a otros jugadores, pero me parece que por el contexto y por lo que significa este jugador, que ahora le voy a contar un poco por qué también lo pongo aquí, ya es probablemente que no lo hayas escuchado nunca, al nombre del francés, un jugador que es número 122 del mundo, y es el primer jugador beneficiado con una wild card en acceder a la cuarta ronda en el Abierto de Australia desde 2012. No ocurría hace más de 12 años que no pasaba algo de este estilo. También le tocó enfrentarse a un 8 del mundo y le ganó, que fue el rival de Holger Rune.
que lo dijimos hace un rato. Yo creo que es, sin lugar a dudas, el jugador de la semana. Y que se puede meter en cuartos de final del Abierto de Australia siendo 122 del mundo. Yo creo que el jugador de la semana de este primer episodio en mi canal de YouTube se lo lleva el francés, por lo que significa también. Jugador muy joven, que ha ganado un Challenger hace poco, y que no ha sumado puntos ATP. Creo que ese es su primer Grand Slam que juega y se mete en cuarta ronda. Bueno, hasta acá el video de hoy. Se hizo un poquito más largo de la cuenta, pero bueno, el próximo sábado va a haber otro video en mi canal de YouTube cubriendo la segunda semana hasta el sábado, porque el domingo ya es la final y es un video aparte, hablar de la final del Abierto de Australia 2024. Así que abrazo y saludo grande. Adiós.